noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Dios les bendiga más. ¿Cuántos vinieron dispuestos a aprender del Señor? Dios es bueno, amén. Y tiene cada día una palabra para nuestras vidas, para enseñarnos, amén. Dice la Biblia, para redarguirnos, amén. Yo te invito a que te coloques sobre tus pies por un momento. Vamos a leer dos pasajes, amén. Primero vamos a leer libro de Lucas, capítulo 18, amén. Lucas capítulo 18, verso 1. ¿Todos lo tienen? Todos lo tienen, pueden decir amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer en favor de todos. Jesús les contó una parábola a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Les dijo: en un pueblo había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En ese mismo pueblo vivía una viuda que no se cansaba de decirle: hágame usted justicia contra mi enemigo. Al principio, el juez no le hizo caso, pero después de un tiempo pensó: aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta mujer ya me tiene cansado. Para que me deje tranquilo, le haré justicia. El Señor siguió diciendo: piensen en lo que le dijo el juez malo. ¿No creen ustedes que Dios hará justicia no hará justicia a los que Él escogió y que claman a Él día y noche? ¿Se tardará Él en responderles? Yo les aseguro que Él les hará justicia sin tardar. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Amén. No te sientes todavía. Vamos a leer ahora en el libro de Jueces. Jueces, capítulo 7, verso 1. Jueces 7, 1. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lleva por título: Gedeón derrota a los madianitas. Amén. Jerubbaal, el otro nombre de Gedeón, y sus hombres se levantaron temprano y avanzaron hasta los manantiales de Arot. El ejército madianita estaba acampando al norte de ellos, en el valle cerca de la colina de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: los que están contigo son muchos. No puedo permitir que todos se enfrenten a los madianitas, porque entonces el pueblo de Israel se jactará delante de mí de que se han salvado por su propia fortaleza. Haz que todos los que tengan miedo y tiemblen vuelvan a sus casas. 22,000 se fueron, solamente se quedaron 10,000. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados. Llévalos al manantial y yo te mostraré cuáles irán y cuáles no. Gedeón los reunió junto a las aguas. Allí el Señor le dijo: divídelo en dos grupos, según la forma en que beban. El primer grupo estarán todos los que tomen agua en sus manos y se la lleven a la boca y la laman como los perros. En el segundo grupo estarán los que se arrodillen y beban poniendo sus bocas en la corriente. Solo 300 hombres bebieron de sus manos. Todos los demás pusieron la boca en el arroyo. Yo venceré a los madianitas con estos 300 hombres, dice el Señor a Gedeón. Envía a los demás a sus casas. Después que Gedeón reunió todos los jarrones y trompetas del pueblo que tenían entre ellos, envió a todos los hombres a sus casas, excepto los 300. Durante la noche, con los madianitas acampados en el valle que estaba debajo, el Señor le dijo a Gedeón:
levántate, toma tus soldados y ataca a los madianitas, porque yo haré que los derrotes. Sin embargo, si tienes miedo, primero desciende solo al campamento y lleva contigo a tus siervos fuera si quieres, y escucha lo que están diciendo allí. Te sentirás con más fuerza para atacar el campamento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces fue con furor y se arrastró por la oscuridad hasta las posiciones del enemigo. Los numerosos ejércitos de Madián, Amalek y otras naciones del oriente que se les habían unido estaban esparcidos a través del valle, numerosos como langostas, como la arena de la playa, y tenían tantos camellos que era difícil de contar. Gedeón se arrastró hasta una de las tiendas justo en el momento en que el hombre que dormía dentro había despertado de una pesadilla y se la contaba a su compañero de tienda. Tuve un sueño extraño, le decía. Había un gran pan de cebada que vino rodando contra nuestro campamento. Golpeó sobre nuestra tienda y la derribó. Y el otro soldado le contestó: tu sueño solo puede significar una cosa. Gedeón, el hijo de Joás, el israelita, va a venir y masacrará todas las fuerzas aliadas de Madián. Cuando Gedeón escuchó el sueño y su interpretación, se puso en pie allí mismo para adorar al Señor. Luego regresó junto a sus hombres y gritó: levántense, que el Señor va a usarnos para vencer a los madianitas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pueden tomar asiento en esta noche. Dios es bueno. Vamos primeramente al libro de Lucas. Dios quiere enseñarnos cosas importantes en esta noche. Cada vez que se predica la palabra de Dios, Él tiene un propósito en transmitir su palabra y que su pueblo la escuche. Antes que Dios hable a su pueblo, Dios habla a sus siervos que escoge para predicar su palabra. Así que Dios ya nos habló. Ahora Dios quiere hablar a tu vida a través de esta palabra. Amén. Libro de Lucas capítulo 18 y tiene por título Parábola de la viuda insistente. Diga conmigo, parábola de la viuda insistente. Repítalo, insistente. Nuevamente, insistente. Así como estamos repitiendo, diga insistente. Amén. Y a través de esta parábola Dios quiere enseñarnos algo bueno. Dios quiere decirnos, claritico, vamos al punto central de esta parábola, que si insistimos, si perseveramos en nuestra oración, recibiremos respuesta. Recibiremos respuesta, pero si perseveramos en oración. Amén. Mire, se lo digo claritico, dice: Jesús les contó una parábola a sus discípulos para enseñarles que deberían orar siempre. Amén. No es orar un día y al día siguiente no, es orar siempre. Y hay dos cosas que Dios nos habla en esta parábola. Primero, la necesidad de orar. Dile al que está a tu lado: no es una opción la oración. No es una opción la oración. Así como tomarse una pastilla es una opción, como el hecho de ir al médico es una opción, orar no es una opción, es una necesidad. Y su pueblo necesita orar a Dios. Porque entonces, ¿cómo nos presentamos ante otro diciendo que conocemos a Dios y ni con Él hablamos? Amén. Necesitamos orar. Segundo, dígale al que está a su lado: no desmayar, no rendirnos, insistir hasta obtener la respuesta. Amén. Todas las parábolas que se encuentran en la Biblia, Jesús las contaba para mostrar lo que Él había visto en el reino de su Padre. Amén. Para esto estaba Jesús contando parábolas, para mostrar lo que Él había oído del Padre, porque Él le dijo a sus discípulos: lo que he oído del Padre, eso les digo. Amén. Y les estaba enseñando dos cosas aquí. Le dijo que en un pueblo había un juez que no temía a Dios. No temía a Dios ni respetaba a nadie. En ese mismo pueblo vivía una viuda que no se cansaba de decirle a este juez: hágame justicia contra mi enemigo. Al principio el juez no le hizo caso, pero después de un tiempo pensó que aunque tal vez yo no temo a Dios ni respeto a nadie, esta mujer ya me tiene cansado. Para que me deje tranquilo, le haré justicia. Este rey no le importaba hacerle justicia a esta mujer. Él lo que no quería era que su fama se dañara. No quería que su fama se dañara. Y él dice: ya me tiene cansado. Vamos a hacerle justicia a esta mujer. ¿Para qué? Para que nos deje tranquilo. Entonces yo le haré justicia.
Ahora Jesús le dice a sus discípulos, piensen en lo que le dijo el juez malo. Ahora, ¿no creen ustedes, pregunta Jesús, que Dios hará justicia a los que Él escogió y que claman a Él día y noche? Si este juez, siendo malo e injusto, pudo hacer justicia a esta mujer, nosotros teniendo un Dios justo y bueno, ¿no creen ustedes que Él nos hará justicia a nosotros? Amén. Mucha gente se pregunta, ¿por qué los malos prosperan si no tienen a Dios? Aquí la palabra de Dios nos enseña que aún el enemigo puede prosperar a los suyos. Ahora, si el enemigo, siendo malo e injusto, puede prosperar a los suyos, ¿cuánto más los hijos de Dios que tenemos un Dios bueno y justo? Tu Dios es bueno y justo, ¿cuántos lo creen? Amén. Y Él nos dice estas cosas. Yo les aseguro que Él les hará justicia sin tardar. Oiga, aquí está la clave. No tardará en hacerte justicia. Esta mujer insistía y este hombre no quería hacerle justicia. Tardó para hacerle justicia. Y Jesús les dice, yo les aseguro que Él, sin tardar, les hará justicia. Amén. Pronto, dile al que está a tu lado, pronto. Amén. Verás la gloria de Dios. Amén. Hay palabras que a uno lo motivan a seguir adelante. Yo en estos días hay una predicadora, yo creo que es evangelista, se llama Yadira Tavares. Ella acostumbra a grabarse con el celular así todos los días, lo coloca en una mesita y suelta una palabra. Y en estos días yo abrí el Facebook y estaba ella así de primera. Ella es gordita, yo me río de ella porque me da mucha risa la forma en como habla, pero suelta unas palabras tremendas. Yo pensé que, porque los videos de ella acostumbran a durar 2-3 minutos, y este video de ella duraba apenas unos 20 segundos, digo yo. Yo decía, pero ¿qué irá a decir hoy esta mujer? Y suelta la palabra y dice, esta palabra es para aquellos que quieren ver gloria. Lo repitió 3 veces y se acabó el video. Decía ella, este año vas a ver gloria. Yo creo que este año veremos gloria. ¿Cuántos lo creen? Porque el Señor Dios Todopoderoso está con nosotros. Amén. Lo que se había ido regresará. Amén. La familia que aún no se ha convertido vendrá y se convertirá. Amén. Pero mire lo que dice, no dejes de orar sin cesar. Amén. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando en esta noche. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de un pasaje por allá? Creo que está en Segunda de Reyes 4. Segunda de Reyes 4, sí. Dice que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 de mis hijos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos y ellos traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Esta es otra historia, no es parábola, esto sucedió. Amén. Eliseo se encuentra con esta mujer que lo había perdido todo. Su marido había muerto y se habían llevado sus hijos. Amén. Yo quiero hablarte de estas palabras para que tu fe crezca en esta noche. Amén. Se había quedado sin nada. Y viene Eliseo y le dice, muéstrame lo que tiene. No, tengo unas vasijitas ahí. Bueno, ve y busca más vasijas. Presta las vacías, porque el Señor las va a llenar hoy de aceite. Amén. El Señor hoy te pregunta lo mismo que le preguntó a esta mujer.
¿qué tienes? Y tú dices, tal vez no tengo nada, ya no me quedan fuerzas. Tal vez no tengo. El Señor te dice, tienes un recurso muy importante. Ora. Ora. Amén. Ora. Tienes el recurso más importante de la oración, porque con la oración tienes a Dios de tu lado. Amén. Ora que el Señor va a llenar tu vida de ese aceite, de esa unción de parte de Dios. Amén. Ahora, ¿quién es tu adversario? ¿Quién es tu adversario? El diablo. Amén. Dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, ¿cómo qué? Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y Satanás a quién quiere devorar? A los hijos. No, a los hijos de Dios. Amén. Quiere devorarlo. Estoy hablando a los jóvenes, tengan cuidado, porque a ustedes es a los que el enemigo más le tira. Amén. No tanto a los padres, porque los padres están creciditos y saben. Pero muchas veces nosotros, por andar de despistados, el enemigo quiere arrollarnos a nosotros. Amén. El enemigo quiere arrollar tus finanzas, quiere llevar tus finanzas, quitar tus finanzas. Amén. El enemigo quiere quitar tu salud. El enemigo quiere quitar y destruir tu hogar. El enemigo quiere destruir la iglesia. Pero sabemos que nuestro adversario, el diablo, así como anda como león rugiente, Cristo un día lo venció. Y por la promesa que tenemos de que así como Cristo venció, nosotros con Él somos más que vencedores. Dice la Biblia, juntamente con Cristo somos más que vencedores. Amén. Por eso es necesario que tú y yo oremos sin cesar, que oremos sin desmayar. Amén. Que no sueltes la oración por tus hijos, por tu iglesia, por tu hogar, por tu salud, por tu finanza. No te canses de clamar a Dios. Mira lo que pasó con esta viuda insistente. Esta viuda no pidió una sola vez misericordia, justicia. Ella oró y oró y oró hasta que el juez se cansó y dijo, yo le voy a hacer. Ahora, dice la Biblia, si este juez injusto lo hizo con esta mujer, ¿cuánto más el Dios bueno y justo que tenemos en los cielos no hará también estas cosas? ¿Cuántos lo creen que es así? Y dice que sin tardar, les aseguró Jesús, Él hará justicia a su pueblo. Amén. Y termina con una pregunta. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Por qué el Señor termina con esta pregunta? Para muchos dice, oye, esto no tiene que ver. Parece como que estuviera salido de contexto esta pregunta. Pero el Señor lo que está diciendo es que Él hará justicia. Y por el hecho de que Él va a hacer justicia, Él necesita que su pueblo tenga fe. Por eso Él pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Y lo dice para que nuestra fe no mengue. Y estamos creídos en esa promesa, hemos creído en esa promesa de que el Señor sin tardar hará justicia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? El Señor sin tardar traerá la bendición, porque su bendición no llega fuera de tiempo, no llega atrasada, su bendición llega a tiempo. ¿Cuántos lo creen? Entonces la invitación es a no dejar de orar, no dejar de orar. Amén. Romanos 1:19, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar de orar hago mención de vosotros siempre en nuestras oraciones. Les decía el apóstol Pablo a las iglesias que él visitaba, no se preocupen, que yo hago oración por ustedes. Amén. Así usted debe sin cesar orar por sus hijos, orar por su familia, porque el Señor traerá la respuesta pronto. Dice la Biblia, sin tardar. Yo siempre he dicho que a veces pasamos las verdes y las maduras porque no hemos creído. Amén. Porque teniendo promesas tan valiosas en la palabra y nos dejamos arrastrar por el enemigo y nos dejamos arrastrar por la desesperación. Todas las palabras de esta semana han sido, no te desesperes, no te preocupes, yo te ayudo, no te preocupes, yo te levanto. Pero ¿qué tanto porcentaje hemos creído de esa palabra que ha sido soltada? ¿Cuántos vinieron el martes a la intercesión? El Señor nos prometió que aún en medio de la desesperación Él nos ayudaría. Simplemente nos dice, no te desesperes, no te desesperes. El Señor siempre instruía a su pueblo a que tuviera paz, a que tuviera tranquilidad, a que en Él estuvieran seguros. Aún Jesús antes de partir le dice a sus discípulos, yo les digo todas estas cosas para que en mí, dice Jesús, tengan paz. Confíen, ya yo vencí al mundo, porque aunque tengan aflicciones, solamente deben estar confiados. Amén. Y vamos ahora al libro de Jueces. Leíamos la palabra de Dios, la historia de ¿quién?
Gedeón. Amén. Nuestra fortaleza es Dios en medio de los problemas. ¿Cuántos lo creen? Nuestra fortaleza es Dios en medio de los problemas. Dice su palabra en Jueces, capítulo 7, versículo 1. Gedeón y sus hombres se levantaron temprano y avanzaron hasta los manantiales de Arot. El ejército madianita estaba acampando al norte de ellos, en el valle cerca de la colina de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: los que están contigo son muchos, no puedo permitir que todos se enfrenten a los madianitas, porque entonces el pueblo se jactará delante de mí y de que se han salvado por su propia fortaleza. Haz que todos los que tengan miedo y tiemblen vuelvan a sus casas. Dile al que está a tu lado: si tienes miedo, si estás tembloroso, pila que no vas a la batalla. Amén. El reino de los cielos es de valientes, no de cobardes. Amén. Y Dios estaba diciéndole a Gedeón aquí: yo te voy a dar la victoria. Amén. Y ese es el Dios mire, era un problema para el pueblo. Los madianitas se habían unido ¿con quién? Con Amalek y otras naciones, dice la Biblia, para destruir al pueblo de Dios. Amén. Para destruir ese pueblo que venía ¿de dónde? Venía de estar preso en Egipto. Amén. Pero acá se encuentran frente a otra situación, una lucha contra Madián y Amalek. Y estas naciones se habían unido para atacar al pueblo. Y era un problema. Amén. No era Madián solo, eran Madián y otras naciones. Se habían unido para destruir el pueblo de Dios. Pero el Señor le dijo: no temas, que yo te voy a dar la victoria. Y algo importante que yo veo aquí es que no fue con mucha gente, fueron pocos. Dile que está a tu lado: tú eres de los escogidos de Dios. Contigo Dios traerá la victoria. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A diario existen problemas que nos asaltan. A diario existen problemas que nos asaltan. Amén. Así como esta viuda que veíamos, ella quería justicia y se hizo justicia con ella. Aquí Gedeón y el pueblo tenían un problema grave, y los problemas lo llevaban a desconfiar de Dios en muchas ocasiones, porque todos en algún momento llegamos a desconfiar de Dios. Pero el Señor nos dice: no temas, que yo estaré contigo. Amén. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son muchos, llévalos al manantial y yo te mostraré cuáles irán y cuáles no. Amén. Dios se glorifica en medio de tu debilidad. Te lo repito: Dios se glorifica en medio de tu debilidad. Si nuestra fe está por el suelo, Dios dice: pídeme fe, que yo te la daré. Amén. Y Dios traerá la victoria en el momento apropiado, bajo las condiciones apropiadas y con la gente apropiada. ¿Cuántos lo creen? Es así. Amén. Cuando tenemos enfrente una amenaza grave de problemas, amén, desasosiego, angustia, desesperación, ansiedad de no saber qué va a pasar, amén, tal vez esa extraña convicción de que ya todo se perdió, tal vez esa pregunta de no saber qué pasará mañana. Eso es un reto que está viniendo a tu vida para probar tu fe. Es un reto que está viniendo a tu vida para que subas un peldaño más en la carrera como cristiano. Amén. Y esto era lo que Dios quería con Gedeón, que pudieran escalar un peldaño más, que su fe en vez de bajar no bajara, sino que subiera. Amén. Y Dios lo estaba diciendo aquí, le dice el Señor a Gedeón: todavía son muchos, llévalos al manantial y yo te mostraré cuáles irán y cuáles no. Amén. Cuando nuestras fuerzas no bastan para vencer los problemas, es necesario darle la gloria a Dios. Es necesario darle la gloria a Dios. Amén. Yo siempre he dicho, no así tal cual no lo dice la palabra, pero es más o menos lo que dice, y es que dichoso aquel que puede darle la gloria a Dios en medio de los problemas. Amén. Obtendrá la respuesta. Obtendrá la respuesta. Dice la Biblia que se levantaron temprano y avanzaron a los montes de Arot.
El Señor le dijo a Gedeón: los que están contigo son muchos, no puedo permitir que todos se enfrenten a los madianitas, porque entonces el pueblo dirá: ah, no, nosotros fuimos los que ganamos la batalla. Y se jactarán entonces de haber ganado. Por eso el Señor escogió poquito. Amén, porque la gloria era para Él, no para el pueblo. La gloria era para Él, no para el pueblo. Amén. Y es necesario darle la gloria a Dios. Por eso lo vemos aquí. Por eso el Señor no se llevó ese poco. Primero se volvieron para la casa 22,000. Amén. Y dice que solo quedaron 300 personas para enfrentar a más de 4 naciones unidas. Amén. Madián, Amalek, y dice la Biblia, y otras naciones. Amén. Entonces, ¿cuántas veces hemos sentido que somos autosuficientes? Que creemos que solo podemos lograr las cosas. Que creemos que tal vez ya por nuestra fuerza o por nuestro conocimiento, nuestras habilidades, podemos alcanzar las cosas. Amén. A veces nos hemos sentido así. A mí me ha pasado muchas veces que de pronto ya yo creo que me las sé todas, y cuando yo creo que me las sé todas no me sé nada. Amén. El Señor te dice: cuando tú ibas, ya yo venía hace rato. Yo soy quien te formó en el vientre de tu madre, le dice el Señor. Y muchas veces nos ha tenido que decir así para que entendamos que Él es Dios y que Él es el que se merece la gloria y la honra. Amén. Que a veces tratamos de solucionar todo en nuestra fuerza, y el Señor nos dice: no, no es en tu fuerza, es conmigo. Amén. Es conmigo. Por eso el Señor aquí dice que escogió solamente 300. Amén. Y en esos momentos de crisis hay gente que vuelve atrás, porque entonces ven del problema no un escalón para poder crecer, sino una colina para resbalar. Y el Señor hoy te está diciendo: no hagas del problema una colina para caer. Amén. Haz del problema un escalón para subir de nivel espiritual. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, ¿qué hace usted? ¿Renuncia o sigue adelante? ¿Qué hace usted? ¿Renuncia o sigue adelante? Amén. Dios se mueve aún en la escasez. Eran 300, eran poquitos para derrotar a un ejército completo. Amén. Y Dios se mueve en la escasez. Y en esa escasez Dios reta nuestra fe. Y lo veíamos con la viuda y Eliseo. ¿Qué tienes? No, 2 vasijas. Le dijo: bueno, no tienes 2, tienes 2 vasijas apenas. Ve y busca más. Amén. Ve y busca más. El Señor te pregunta: ¿qué tienes? No, Señor, tengo esto. El Señor te dice: ve y busca más. Amén. Es un reto que el Señor nos está haciendo de fe en esta noche. Es un reto que Dios te está poniendo personal. No depende del que está a tu lado. No depende del que está acá adelante. Es un reto personal de fe. Para que tú creas a Dios. ¿Cómo está tu nivel de fe? ¿Cómo está tu? Yo escuchaba algo en estos días. Yo decía, y alguien decía: no, que es que la fe de fulano es diferente. Claro, hay gente, dice la Biblia, que si tuviese fe como un granito de mostaza. Pero yo esos niveles no los alcanzo a ver, porque el grano de mostaza es así chiquitico. Imagínese usted, y el de nosotros ni siquiera ha alcanzado el tamaño de un grano de mostaza. Amén. Por eso el Señor nos está haciendo un reto a todos nosotros, de que podamos aumentar nuestra fe. Amén. Dile al que está a tu lado: Dios te coloca un reto de que aumentes tu fe. ¿Cuántas veces has dudado del poder de Dios? ¿O cuántas veces te ha pasado por la mente que es que Dios se olvidó de ti? Que es que Dios ya no va a hacer justicia, que Dios no va a responder a ese problema de salud. Hay gente que está enfermo y no, es que ya Dios como que se olvidó de mí. Y dejamos de congregarnos y dejamos de buscar a Dios. O pasa lo contrario: cuando ya nos sentimos del todo en la gloria, entonces también abandonamos a Dios. Por eso hoy en día el pueblo de Dios se está estancando, porque hacemos de los problemas una colina para resbalar y hacemos de la gloria otra colina para resbalar. Amén. Y se estanca y mucha gente se queda. Amén. Se queda y dice la Biblia: pilas con eso. Como algunos tienen por costumbre, no dejen de congregarse. Amén. Lo dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que el Señor le dijo que solamente 300 iban a ir con él. Amén. Pero me parece que Gedeón estaba todavía dudando.
Gedeón confiaba tal vez en su ejército. Y le dice el Señor, te voy a dar la prueba de que van a vencer. No solamente le dijo, vas a vencer, sino le dijo, te lo voy a probar. Y mire lo que dice, levántate, toma a tus soldados y ataca a los madianitas porque yo haré que los derrotes. Era palabra del mismo Dios diciéndoselo a Gedeón. El Señor conoció que Gedeón tenía miedo. Le dijo, pero si tienes miedo, primero desciende al campamento y lleva contigo a tu siervo, si quieres, y escucha lo que están diciendo allí y te sentirás con más fuerza para atacar su campamento. El Señor hace que tus enemigos tiemblen delante de ti. Amén. El Señor hace que los problemas tiemblen delante de ti. Amén. Y el Señor te dice, pero si tienes miedo, ve y compruébalo. Yo te lo estoy diciendo. Amén. Le dijo a Gedeón, si tienes miedo, entonces ve con alguien y escucha lo que están diciendo. Entonces se fue con furor y se arrastró por la oscuridad hasta las posiciones del enemigo. Los numerosos ejércitos de Madián, Amalek y otras naciones del oriente que se les habían unido estaban esparcidos a través del valle y con numerosos, dice que como langostas, como la arena de la playa, y tenían tantos camellos que era difícil de contar. Y Gedeón se arrastró hasta una de las tiendas justo en el momento en que aquel hombre que dormía allá adentro despertó de una pesadilla y se la contaba a su compañero de tienda. Ya Dios había colocado esta pesadilla en este hombre. Dios coloca temor a tus enemigos. Dios atormenta a los que te hacen daño. Y así atormentó el Señor a esto. Y le dijo, el Señor se lo puso en sueño y dijo, tuve un sueño extraño. Le estaba diciendo, había un gran pan de cebada que vino rodando contra nuestro campamento. Golpeó sobre nuestra tienda y la derribó. Y el otro le dijo, ay, eso es fácil. Esto no puede significar otra cosa. Y es que Gedeón viene y nos va a masacrar a toditos. ¿Y qué dice la Biblia? Que Gedeón escuchó esto. Y dice, cuando Gedeón escuchó esto, el sueño y su interpretación, se puso allí mismo en pie y adoró al Señor. Es la actitud de todo siervo de Dios. Hoy tenemos esta palabra. En aquel tiempo Dios tenía que comunicarse con sus guerreros. El Señor te comunicaba con sus profetas, con sus sacerdotes. En este tiempo el Señor se comunica con nosotros a través de su palabra. En aquel tiempo, cuando el Señor le dice a Gedeón, ustedes los van a derrotar a Madián y a su gente, y escuchó el sueño, Gedeón lo primero que hizo fue adorar a Dios. Hoy en día tenemos un problema, pero como no recurrimos a esto, no adoramos. Porque lo que hacemos es que buscamos otras soluciones, otras opciones, otras alternativas. Y tenemos la necesidad de orar y no lo hacemos. Y el Señor nos dice, ve a la palabra, y en la palabra dice, no te preocupes, yo estaré contigo. Tú eres más que vencedor. El que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y leemos una cantidad de palabras y no nos aprovechamos de eso. Pero cuando tú escuches todas esas palabras y sepas que el Señor va a estar contigo, levántate, ponte en pie y adora al Señor. Eso fue lo que hizo Gedeón. Trajo paz a su corazón. No permitió que el miedo se adueñara de él. El Señor le había dado la respuesta y le dijo, yo estaré contigo. En este tiempo ya no las dio, aquí está. Aquí dice el Señor que no vas a perder una batalla. Aquí dice el Señor que aunque vas a tener aflicciones, debes estar confiado porque yo vencí al mundo, dice el Señor. Aquí dice que juntamente con Cristo somos más que vencedores. Aquí dice la Biblia que Él nos dará una corona incorruptible. Aquí dice la Biblia que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cuántas promesas más nos da el Señor aquí en su palabra? Entonces, ¿por qué no le adoramos? Porque lo que hacemos es desesperarnos. Porque lo que hacemos es mirar atrás. Porque lo que hacemos es retroceder. El Señor nos está diciendo en esta noche, no mires atrás, no retrocedas, que con lo poco que tienes yo te voy a llevar a hacer grandes cosas. Amén. Con lo poco que tienes. Ahora, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en tu mano? Hay un arma muy útil y la cual le da duro al enemigo, y es la oración. Cuando tú clamas a Dios, a través de la oración, el Señor responde. Declara su palabra. Dice la Biblia que es más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Dice que penetra hasta partir el alma y llega hasta los tuétanos, dice la Biblia, lo más adentro de los huesos. Amén. 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 ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice la Biblia
Cuando Gedeón escuchó el sueño y su interpretación, se puso en pie allí mismo para adorar al Señor. Luego regresó junto a los hombres y gritó: levántense, que el Señor va a usarnos para vencer a los madianitas. Así el Señor te está diciendo: levántate. El Señor te va a usar para vencer al enemigo. Amén. Con Cristo somos más que vencedores. Y hoy, este año, verás la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en todo. Hay gente que dice: no, pero es que ya usted va a la iglesia para que le declaren palabras de... Es que es así, en la Biblia está escrita tanta promesa para nosotros. Pero toca recordársela al pueblo, porque muchas veces el pueblo, como les digo, pasamos las verdes y las maduras porque no hemos creído que aquí tenemos una promesa grandiosísima. Y si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Lo poco nuestro es mucho en las manos de Dios. Amén. Quienes vencen son aquellos que dan un paso de fe. Son aquellos que dan un paso de fe, pero hacia adelante, no hacia atrás. Amén. Dice la Biblia que dividió a los 300 hombres en 3 grupos y le dio a cada uno una trompeta y un jarrón con una antorcha encendida dentro de él. Entonces les expuso su plan. Verso 17. Cuando lleguemos junto al campamento, les dijo: hagan lo que yo les diga. Tan pronto como los hombres de mi grupo y yo hagamos sonar las trompetas, ustedes harán sonar las de ustedes por todos los costados del campamento y gritarán: peleemos por el Señor y por Gedeón. Fue justamente pues después de medianoche cuando se produjo el cambio de guardias que Gedeón y los 100 hombres suyos llegaron hasta las inmediaciones del campamento de Madián. Repentinamente hicieron sonar sus trompetas y rompieron los jarrones para que las antorchas brillaran en la noche. E inmediatamente los demás hombres hicieron lo mismo, y tocando las trompetas que tenían en la mano derecha y con las antorchas encendidas en su mano izquierda, gritaban: peleemos por el Señor y por Gedeón. Y se mantuvieron firmes y observaron cómo todo aquel enorme ejército comenzó a correr de un lado a otro, gritando y huyendo, presas del pánico. En la confusión el Señor hizo que los soldados enemigos comenzaran a pelear entre sí y a matarse unos a otros de uno al otro lado del campamento, y que huyeran en la noche a lugares tan lejanos como Bet-Sitá, cerca de Sererá, y hasta la frontera de Abel-Mejolá, cerca de Tabat. Esto hará el Señor con tus enemigos si crees. Amén. El Señor confundirá sus caminos. El Señor hará que se peleen. El Señor hará justicia, como lo veíamos al principio, y no tardará. Por eso les digo que el que vence es aquel que da un paso de fe. Y fe es creerle a Dios y desechar la depresión y las circunstancias. Que aunque estés viendo otra cosa, tú puedas creerle a Dios que el Señor está contigo. Amén. Dice la Biblia: fe, la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves. Estar convencido de que aquella promesa que se te ha dado es. Amén. Estar convencido de que el Dios que no miente prometió. ¿Cuántos lo creen? Tenemos un Dios que no miente y ese Dios prometió. Y si prometió, cumplirá, porque dice que las promesas de Dios son en Él sí y amén. Es decir, las cumple. Amén. Dios nos fortalece cuando nuestra fe flaquea. Y dice la Biblia: y el débil puede decir: fuerte soy. Amén, porque Dios se fortalece, se muestra su poder en medio de tu debilidad. ¿Cuántos lo creen? Y Dios es quien pelea nuestras batallas. Amén. Dios es quien pelea nuestras batallas. Dios obra con una lógica que nosotros no podemos entender. Dice la Biblia que nuestros pensamientos van por debajo de sus pensamientos, que sus pensamientos van más allá. Hay cosas que Dios hace que para nosotros tal vez no tienen sentido. Llegamos a desesperar, llegamos a flaquear en nuestra fe, pero el Señor está ahí y está peleando tus batallas. Amén. Ese problema por el cual estás pasando, esa necesidad que tienes, el Señor la está peleando por ti. Solo necesita que des un paso de fe. Por eso la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Y Él necesita que avancemos un pasito y Él empieza a orar. Amén. Y si avanzas otro pasito, el Señor empieza a obrar. ¿Cuántos creen que es así? Cuando le permitimos a Dios que se glorifique, Él lo hace. Eso es decir: Señor, toma tú el control. Señor, toma tú las circunstancias. Toma todo aquello que parece adverso y vuélcalo a nuestro favor. Y Él lo hará. Yo creo que es así. Amén. Él lo hará. Y es un principio que no se puede cambiar y se repite una y otra vez. Amén. Cuando ves que todo parece contrario, del otro lado viene la victoria y te está correteando.
La victoria te corretea. Llega un momento en que te quedas así, tienes 300,000 delante de ti. Y el Señor entonces te dice, cierra los ojos, vuelve y ábrelo para que veas que los que están contigo son más que los que están con ellos. Amén. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que no falla. Tenemos un Dios que se levanta. Y Él sí que es el león de la tribu de Judá. No el leoncillo rugiente que anda por ahí buscando a quien devorar. Él es el león de la tribu de Judá, de su pueblo, de Israel. Amén. Del pueblo de Dios, Él es el león. Amén. Y todo aquello que consideramos fuerte, el Señor lo hace débil. Toda muralla que se ve alta, el Señor la hace ver chiquita. Todo aquello que tú crees que no tiene solución, el Señor te dice, hay solución porque yo estoy contigo. Amén. Dios está derramando promesas sobre esta congregación. Amén. Y Dios está trayendo a los que se habían apartado. Dios está trayendo a los que tal vez estuvieron lejanos. ¿Podemos ver la gloria de Dios? Claro que podemos ver la gloria de Dios, pero el Señor nos dice, si crees, si crees, si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? En estos días aprendíamos algo sobre la profecía. Y el hermano que nos enseñaba decía, debemos tener cuidado sobre la profecía. Pero déjenme decirles algo, decía él, cuando usted predica, se convierte en profeta. Toda palabra que se suelta, amén, es segura, porque no es una palabra de hombre, es palabra que está aquí. Amén. Y él decía, deben tener cuidado con aquellos que predican sin esta palabra, porque ahí sí están diciendo otras cosas que no son de esta palabra. Pero déjame decirte que si Dios suelta una palabra en esta noche, tú y yo debemos creerla. Amén. Y debemos creerla ¿para qué? Para ver la gloria de Dios. Para ver la gloria de Dios. Colócate sobre tus pies en esta noche, mira al que está a tu lado y dile, si crees, verás la gloria de Dios. Todo es posible al que cree, dice la Biblia. Amén. Todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree. Pero entonces lo que debemos hacer es darle la gloria a Él, porque la gloria siempre será de Él. Yo sé que ya el Señor aquí ganó muchas batallas. Amén. Y hay muchas personas que vinieron hoy sabiendo que tienen una batalla. Están luchando por un familiar para que se vuelva al Señor. Están luchando por un trabajo. Hay gente que está luchando por un trabajo para que ese trabajo llegue. Hay gente que está luchando por una bendición, por salir de la escasez, por salir de la enfermedad, y el Señor te está diciendo, solamente cree que yo voy contigo. Solamente cree que yo voy contigo. Levanta tus manos al cielo, y si tú crees que el Señor va contigo, ven acá adelante. El Señor va contigo. El Señor te levanta. Así como el Señor le dijo a Gedeón, ves que yo te voy a dar la prueba de que vas a vencer. Yo te digo en esta noche, iglesia de parte de Dios, esta semana verás la prueba de tu victoria. Esta semana verás la prueba de tu victoria. Y el Señor lo hará para avergonzar a tus enemigos. Esta semana verás la prueba de tu victoria. Esa bendición que esperabas llegará, y la prueba de tu victoria podrás verla. Y cuando veas esa prueba, tú te levantarás como hizo Gedeón y dirás, Señor, gracias, y adorarás al Padre. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo, que le adore, que veas la prueba de tu victoria. Levanta tus manos ahí donde te encuentras. Levanta tus manos ahí donde te encuentras. Levanta tus manos ahí donde te encuentras. Adora al Señor en esta noche, iglesia. Adorar es más que cantar. Dile, Señor, yo veré la prueba de mi victoria. Señor, yo veré que tú estás conmigo. Señor, yo veré cómo tú respondes a esa oración que desde hace 6 meses te estoy pidiendo, Señor. Yo veré la prueba de mi victoria. Yo veré, Señor, que tú traerás la victoria a mi vida, a mi familia, Señor. Tú traerás la prueba, Señor, de mi victoria. El Señor te está dando promesa hoy, iglesia. El Señor te está dando victoria. Hoy quiero recordarte algo. El poder del cristiano está en la oración. El que